Buenas, en esta lección vamos a continuar con las acciones básicas sobre los libros en Excel 2013. Aprenderemos a guardar nuestro documento con las opciones guardar y guardar como, y guardaremos nuestro documento con diferentes tipos de formato y en distintas ubicaciones. Cuando empezamos a crear un libro de trabajo y queramos poder recuperarlo en otra ocasión para modificarlo, imprimirlo o para realizar cualquier operación posterior sobre este, tendremos que almacenarlo en alguna unidad de disco o ubicación. Esta operación se denomina guardar. Cuando tengamos un libro ya guardado y lo modifiquemos, para que los cambios permanezcan, deberemos guardar el libro antes de cerrarlo. Si es la primera vez que guardamos nuestro archivo, nos dará igual utilizar los comandos guardar o guardar como. La diferencia entre guardar y guardar como aparece cuando el archivo ya ha sido guardado con anterioridad en alguna carpeta o ubicación. Si elegimos el comando guardar como, Excel pedirá siempre un nombre o la confirmación de un nombre en una ubicación. Es decir, nos da la posibilidad de crear un nuevo fichero con un nuevo nombre. En cambio, si elegimos el comando guardar, Excel dará por supuesto el nombre y no permitirá cambiarlo. Es decir, nos servirá para actualizar un fichero que se ha abierto previamente y en el que se han introducido modificaciones. Por tanto, lo que hace es modificar un fichero que ya existía. Para guardar un libro tenemos varias formas diferentes. Podemos guardarlo desde el botón guardar de la barra de acceso rápido. Si el archivo es nuevo y previamente no se había guardado, aparecerán las opciones de guardar como, que nos permitirán darle un nombre y elegir la ubicación donde guardarlo. Otra opción es utilizar la combinación de teclas Control más G. Si el archivo ya estaba guardado previamente, con estas dos opciones guardará el libro con el mismo nombre que tenía y en la misma ubicación, es decir, sobrescribe el archivo guardado. Otra opción es utilizar el comando guardar o guardar como de la pestaña archivo. Como ya dijimos anteriormente, si el archivo no estaba guardado, ambos comandos harán lo mismo, nos pedirán una ubicación y un nombre. En cambio, si utilizamos el comando guardar de la pestaña archivo con un archivo ya guardado previamente, al pulsar sobre esta opción, sobrescribe el archivo ya guardado. Si el archivo es la primera vez que se guarda o pulsamos en el comando guardar como, nos aparecen en la parte derecha de la ventana diferentes opciones. Encontramos las ubicaciones donde guardar el archivo y las últimas carpetas a las cuales hemos accedido para guardar nuestros archivos. Si queremos guardar el archivo en una de estas carpetas, pulsamos sobre ella, y si no, pulsamos en el botón de examinar e iremos a la ubicación donde queramos guardar nuestro libro de Excel. Nos aparece la ventana guardar como y vamos a la ubicación donde guardar nuestros archivos. En nuestro caso, en la carpeta Excel, que encontramos en la carpeta ejercicios explicaciones ubicada en el disco local C. Luego veremos cómo dejar esta carpeta de forma predeterminada para guardar nuestros archivos. En el recuadro nombre de archivo, escribimos el nombre que vamos a definir para este archivo. Intente que el nombre guarde relación con el documento realizado. Fíjese en el cuadro de tipo. El formato predeterminado que nos aparece es libro de Excel, que es la opción por defecto del desplegable. Después veremos cómo guardar nuestro documento con otros formatos diferentes. Pulsamos en el botón de guardar o en la tecla de Enter y el libro de trabajo quedará almacenado. Si el libro ya se había guardado previamente, al pulsar guardar como, nos aparece en el cuadro nombre de archivo el nombre con el que estaba guardado. Si pulsamos en el botón guardar, sin indicarle una nueva ubicación, reemplazará el documento que teníamos guardado por el documento que estamos guardando. Recordar que con el comando guardar lo hubiera reemplazado automáticamente sin tener que realizar estos pasos. Si todos los archivos que vamos generando los queremos guardar en una carpeta específica, en nuestro caso en la carpeta Excel, hemos visto que para llegar a esta ruta hemos tenido que realizar varios pasos hasta encontrar esta ubicación. Lo que podemos hacer es crear esta carpeta como la carpeta predeterminada para guardar nuestros archivos. Buscamos la ruta donde se encuentra esta carpeta, nos vamos al disco C, a la carpeta ejercicios explicaciones y por último a la carpeta de Excel. Una vez que hayamos entrado en esta carpeta, copiamos la ruta de dirección que se muestra en la parte superior de la ventana de guardar como, con las teclas Control más C o con la opción Copiar del menú contextual.
Ahora vamos a convertir esta carpeta en la ubicación predeterminada para guardar nuestros archivos de Excel. Nos vamos a la pestaña Archivo y pulsamos en el comando Opciones. Nos aparece la ventana de opciones de Excel. Vamos a la opción Guardar y nos aparece el recuadro Ubicación predeterminada de archivos locales. Borramos la anterior ubicación y copiamos la ubicación de nuestra carpeta mediante las teclas Ctrl+V o con el comando Pegar del menú contextual. Pulsamos Aceptar y vamos a guardar un documento para comprobar que la carpeta que nos aparece por defecto es la carpeta de Excel, la carpeta que acabamos de insertar en esta ubicación predeterminada. Como vemos en la parte superior, podemos ver la ruta donde se encuentra esta carpeta. Le damos un nombre al libro, en nuestro caso ejemplo, y guardamos el archivo. Cuando pulsamos en el comando Guardar de la pestaña Archivo y en el comando Guardar de la barra de acceso rápido, nos aparecen las opciones vistas anteriormente. Si queremos que nos abra directamente la ventana de Guardar como y evitar los pasos que estamos viendo, vamos a desactivar la vista Backstage. Para ello, pulsamos en la pestaña de Archivo, en el comando Opciones y nos aparece el cuadro de diálogo de opciones de Excel. Y en Guardar marcamos la casilla de verificación No mostrar la vista Backstage cuando se abran o guarden archivos. Ahora vamos a comprobar lo que hace al estar activada esta casilla. Pulsamos en el icono Guardar de la barra de acceso rápido y nos aparece el cuadro de diálogo Guardar como y no la ventana que vimos anteriormente. Para finalizar, guardamos el archivo con el nombre de ejemplo sin Backstage. Normalmente nuestros archivos se guardarán como libros de Excel, pero también podemos guardar nuestros archivos con otros formatos. Para poder guardar estos archivos con un formato diferente, nos vamos a la ventana de Guardar como, y en el cuadro Tipo aparece una lista desplegable con diversas opciones referentes a la forma en la cual queremos guardar esta copia del documento, como PDF, como texto, como página web, como plantilla, etc. En nuestro caso vamos a guardar el archivo como un archivo PDF. Seleccionamos entonces del desplegable la opción PDF. Y como ya aparece la carpeta predeterminada donde deseamos guardar el archivo, le damos el nombre por defecto y pulsamos en el botón de guardar. Como está marcada la casilla de verificación Abrir archivo tras publicar, automáticamente se mostrará el archivo PDF que acabamos de guardar. Ahora vamos a volver a guardar el archivo, pero en este caso desmarcaremos la casilla de verificación Abrir archivo tras publicación. Le cambiaremos el nombre, quitaremos la casilla de verificación y pulsaremos en el botón de guardar. Otra opción para guardar el archivo como PDF es pulsar en el comando Exportar que encontramos en la pestaña de Archivo. Nos aparece en la parte derecha dos opciones, crear documento PDF o cambiar el tipo de archivo. Pulsamos en el botón Crear documento PDF XPS. Nos abre el cuadro de diálogo de Guardar como, con la única diferencia que automáticamente en el desplegable tipo está marcada la opción PDF. Pulsamos en el botón Publicar y como está marcada la casilla de verificación Abrir archivo tras publicación, se nos muestra el archivo guardado como PDF. Ahora vamos a utilizar la opción Miniatura en un archivo que guardemos. Lo que hace esta opción es que se mostrará una vista de nuestra hoja de cálculo en el propio explorador de Windows. Nos vamos a la ventana de Guardar como y en la parte inferior de la ventana marcamos la casilla de verificación Guardar miniatura. Guardamos nuestro ejemplo con el nombre de base y pulsamos en el botón de Guardar.
Nos vamos al explorador de Windows y vemos la diferencia entre el archivo base de datos y el archivo base que acabamos de guardar con miniatura. Como vemos, nos da una vista previa de lo que contiene el documento que acabamos de guardar. En cambio, sin esta opción, nos aparece el icono de Excel. También podemos guardar el nombre del autor para que se quede almacenado en nuestro documento. Nos vamos a guardar el documento y en la parte inferior de la ventana de guardar como nos aparece el cuadro autores y allí añadimos el nombre del autor, en nuestro caso EBL Formación, y guardamos el documento. Nos vamos al explorador de Windows y en la parte inferior de la ventana nos aparecen una serie de características y entre ellas el nombre del autor que nosotros le acabamos de asignar este archivo. Otra opción de modificar el nombre del autor y otras características del archivo es desde la pestaña Archivo en el comando Información. En la parte derecha se muestran las propiedades del documento. En nuestro caso vamos a modificar la propiedad de título. Otra posibilidad de modificar las propiedades la encontramos al pulsar en la opción Propiedades avanzadas que aparece en el desplegable del botón Propiedades. Nos aparece la ventana de propiedades del archivo con varias pestañas para modificar la información que se almacena para este documento. Esta ventana es similar a la que aparece en las propiedades del archivo en el explorador de Windows. Para finalizar, también podemos modificar la información del documento desde el propio libro de trabajo pulsando en la opción Mostrar el panel de documentos. Nos aparece encima de nuestra hoja de cálculo las propiedades del documento que podemos modificar. Modificaremos una de ellas, en nuestro caso comentarios, y como hemos dicho anteriormente, esta información se nos mostrará en el explorador de Windows. Nos vamos al explorador de Windows y pulsamos en el comando Propiedades del menú contextual sobre el documento que acabamos de guardar. Como vemos, en la pestaña Detalles aparece la información que acabamos de modificar. Con esto concluimos la segunda parte del tutorial sobre acciones básicas sobre los libros en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Gracias.